Seguimos con nuestra serie Mi lucha espiritual. La prédica de hoy se tituló Derribando el dominio de las huestes de maldad. Derribando el dominio de los ejércitos de maldad. La palabra nos lleva otra vez a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, versículo 10, Reina Valera. Vamos a leer la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestros oídos espirituales, mi Dios, para que podamos entender, Señor. Y como tú quieres, no solo entender, llenarnos de conocimiento, sino practicar, obedecer, Padre, lo que hemos entendido. Señor, gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. La última enseñanza, hablamos sobre lo real, ¿verdad? De esta lucha espiritual. Y cómo el título general de la serie, ¿cuál es el título general? Mi lucha espiritual, ¿verdad? Es una batalla mía, suya, de cada uno. Es una batalla individual de cada cristiano que debe, sí o sí, enfrentar en toda su vida como cristiano. El no hacerlo deriva en maldición, deriva en algo malo, deriva en perdición. Al contrario, cuando enfrentamos esa batalla espiritual que Dios quiere que nosotros mismos lo hagamos, es un indicio, mis hermanos, de que somos hijos de Dios. Porque ya fuimos hechos en el Espíritu y el mismo Espíritu de Dios nos hizo nuevos. Dice la palabra en Efesios 2:10, somos hechura suya. O sea, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para obras de justicia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó todo de antemano nuestras bendiciones, para que anduviésemos en esas bendiciones y no en maldición. Pero mis hermanos, es necesario pelear la batalla de la fe. Ya entendieron muchos ahora, ¿verdad? Que pelear la batalla de la fe es estar en la bendición de Dios. Y dice que esa batalla, el apóstol Pablo dice que esa batalla es buena. La buena batalla de la fe, dice él. ¿Por qué? Porque no peleamos solos, no peleamos en nuestras fuerzas o con nuestros propios méritos, sino peleamos en el poder de Dios. Y hay que vivir ese poder, mis hermanos. El hecho de vivir ese poder es una bendición. Yo estaba hoy a la mañana escuchando la prédica de ahí de Colón, del pastor Chuy, y yo se las recomiendo. Realmente está haciendo estragos en la iglesia de ahora, de hoy día, ¿verdad? La iglesia ya que poco a poco se acerca a estos últimos tiempos, ¿verdad? Y los últimos tiempos tienen que ver con más lucha espiritual, ¿verdad? Pero la iglesia está apagada. La mayoría en la iglesia, yo estaba buscando ahí las estadísticas, hay ya una mayoría en las iglesias que dicen que el Espíritu Santo ya no obra. ¿Usted lo cree así? Que ya no nos habla. Claro, cuando nos hablan dice, repréndelo porque es Satanás. Claro, Satanás sí todavía nos habla, pero el Espíritu no. ¿A usted le parece eso lógico?
Claro que no, mis hermanos. Claro que no. ¿Cómo que el Espíritu Santo ya está atado de manos y la boca? Y el diablo sigue haciendo de sus andadas, hablándonos y haciendo lo que él quiere. Claro que no, mis hermanos. Y es necesario que la iglesia se levante a pelear, porque el tiempo está cerca, mis hermanos. No lo dude. Como hijos de Dios, somos llamados a esta guerra espiritual. Claro, y es espiritual, es en el ámbito de lo espiritual, mis hermanos, de lo que no se puede ver en primera instancia. En la antigüedad, mis hermanos, en la antigüedad, cuando había un príncipe, o sea, el hijo del rey, en una nación, en un reino, a esos príncipes los preparaban en todas las materias que había que tener en la administración de la nación, en el cuidado de las bodegas del pueblo, la administración de las leyes. En muchas cosas, materias, ellos en las ciencias eran enseñados, en las filosofías, etcétera, etcétera. Y entre las más importantes de esos que a los príncipes se les enseñaban, más crucial de todo, estaba el del entrenamiento en las artes de la guerra. No solo para ver si conviene o no entrar en una guerra con otro reino, que era algo constante. Usted sabe que la humanidad en todos sus 4,000, 6,000 años de historia siempre estuvo en guerra. Siempre hay una guerra, como ahora hay varias guerras en África, en Medio Oriente y en Europa ahora, ¿verdad? Con la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Lo bueno que no estamos en YouTube, porque si no ya me cancelan si menciono eso. Pero miren, o sea, las guerras siempre están, porque así es el corazón del hombre, ¿verdad? Pero debemos de entender que estos príncipes así los entrenaban. Los enseñaban a planear la estrategia de la batalla, a enlistar su ejército, a ponerlos para la batalla, para atacar o defender, etc. Pues ellos eran los príncipes, los futuros gobernantes de una nación, de ese reino, y deben de ser capacitados, porque si no, ese reino sufrirá mucho las malas decisiones de esos príncipes. Y eso lo podemos llevar a nuestras casas, mis amados hermanos. A nuestras casas también es igual. En Proverbios 29:2, Proverbios 29, versículo 2, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios: cuando los justos gobiernan, el pueblo, ¿qué hace el pueblo? Se alegra. Cuando los perversos están en el poder, ¿qué pasa? El pueblo gime o sufre. Eclesiastés 10:16. Eclesiastés capítulo 10, versículo 16 al 17. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Fíjense cómo dice esta traducción. Dice 16: qué lástima da el país que tiene un rey incapaz y malos gobernantes que siempre están de fiesta. Nada coincidente con los gobernadores de ahora, ¿eh? Pero qué dichosos, dice, o sea, qué bienaventurados es el país que tiene un rey bien preparado, con gobernantes que comen para vivir y no viven para comer, dice esta versión. Me gustó mucho. En la Reina Valera ahí dice: tus príncipes comen a su hora, los que están bien, para reponer fuerzas y no para beber, o sea, para embriagarse, para enfiestarse. Eso no hacen tus príncipes. Entonces, esa nación es bienaventurada. Bienaventurada tú, mi vida, mi hermano, mi hermana, cuando nos preparamos como esos príncipes de la antigüedad. Y así gobernamos nuestras vidas, nuestras familias en la justicia de Dios. Aquí está la bendición expuesta, abierta hacia nosotros, para que nosotros la tomemos. ¿Qué esperamos, mis hermanos? ¿Por qué nos detenemos? ¿Quieres vivir una vida de bienaventuranza? Sigue el consejo de Dios. Ahí está en su palabra. No está lejos la bendición de Dios. Nos la ha dejado al alcance de la mano. Al alcance del celular ahora, porque tenemos Biblias en los celulares ya.
Hace poquito hicimos una serie, ¿verdad? De Mateo 5, de las bienaventuranzas, del Sermón del Monte. Pues el Señor nos quiere bendecir, pero hay una manera. Y aquí mismo lo acabamos de ver. Ahí mismo, en su palabra, encontramos que Dios tiene un reino. Dios tiene un reino. De eso yo creo que no hay muchas dudas, ¿verdad que no? ¿Cuántos creyentes dudamos de que Dios tiene un reino? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando Él inició su ministerio en la tierra hace 2000 años, en Mateo 4:17, Él dijo que cuando Él empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque ¿qué? El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Jesús se ha acercado al hombre. Tomó de vuelta la iniciativa para reconciliar al hombre con Dios. En Mateo 19:14 dice, porque el reino de Dios es de los que son como ellos, como quienes, los niños. Hay un reino que es de los que son como los niños, o sea, con pureza de corazón, con inocencia. Lucas 12:32. Lucas 12:32. El Señor otra vez nos alienta, nos da palabras de aliento diciéndonos, no temáis, manada pequeña. O sea, somos pocos siempre, ¿verdad? Los que creemos. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense, Dios indudablemente tiene un reino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Ahí también el apóstol Pedro nos dice un poco más. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo no caeremos jamás? Cuando escuchen ese tipo de afirmaciones hay que prestar atención. ¿A cuánto les gusta caer, tropezar? ¿Verdad que a nadie nos gusta caer y tropezar? Pues aquí nos dice, no caeremos jamás. ¿Cómo? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera, mis hermanos, estar firme en la vocación que nos dio como hijos de Dios. El que duda, pues nada obtiene. Pero tenemos esa generosa y amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesús. Así lo dice el apóstol. ¿De qué reino está hablando? Del reino de Dios. Pero también la Biblia nos habla de otro reino. Hay otro reino. Uno contrario al reino de Dios. Enemistado, en constante lucha y batalla con el reino de Dios. Pero cada vez menos cristianos saben de este reino de las tinieblas, de este reino de Satanás. Muchos ya piensan que no existe. Si en verdad usted supiera que hay un reino que lo quiere destruir, matar eternamente y para siempre, ¿cómo estaría usted? ¿Cómo deberíamos estar, mis hermanos? En alerta. Si estuviéramos en medio de una guerra convencional, yo esa vez lo dije, por ejemplo, ahora en Ucrania, ¿verdad? Si usted estaría en un campo de batalla allá en Europa, pues le aseguro que se lo tomaría muy en serio. No sé si escucharon algunos el impacto, pues la otra vez cuando estuvimos predicando un miércoles, ¿verdad? Que aquí estuvieron disparándose, ¿verdad? No sé si recuerdan los que estuvimos, pero yo escuché pues, impactos de bala cerca, ¿verdad? Y no es una cosa que pues, lo deja sordo, lo deja con el pip, aquí veo el sonido. Y una bomba peor. Por eso muchos soldados vienen traumados, porque están constantemente en medio de eso. Pero los que somos parte del reino de Dios, dice que constantemente estamos en una lucha espiritual. Constantemente estamos en el campo de batalla y constantemente hay un reino oscuro, tiránico, reinado por Satanás, en el que él nos quiere tumbar, nos quiere destruir. Miren, si somos parte del reino de Dios,
automáticamente pasamos a estar en guerra contra el reino de Satanás. Es un hecho. Si el Señor quiere que nos tomemos pero muy en serio esta guerra espiritual contra el diablo y sus ejércitos, porque de ello depende nuestras vidas, nuestras propias vidas. Como en toda guerra, está en juego la vida misma. Entonces existe el reino de Dios, el cual Dios mismo promete que lo vamos a heredar si permanecemos firmes en la fe, pero también está escrito que existe el reino de las tinieblas y de Satanás. Tengámoslos bien claro, mi hermano. Vamos a Mateo, el Señor ahí nos dice, capítulo 12, Mateo 12, versículo del 22. Mateo capítulo 12, versículo 22 en la Reina Valera, lo vamos a leer. Y está el Señor aquí, pues en su ministerio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sanando y echando fuera demonios, como señales que acompañan, dijimos en las primeras enseñanzas, ¿a qué? A la palabra, a la predicación de la palabra de Dios. Esas cosas van a acompañar. Entonces acá está el Señor en el mero momento, ¿no? Dice la palabra en el 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, el Mesías. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, o sea, Jesús sabía, Dios sabe los pensamientos nuestros. Ahora mismo Él sabe qué está usted pensando. Si está pensando en los tacos o si está pensando en la enseñanza. Cuidado. Dice, entonces, mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, fíjense. Sabiendo Jesús los pensamientos de Dios, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Aquí está el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos muestra que Satanás tiene un reino espiritual y que no está dividido. Fíjese, la iglesia cómo andamos, bien divididos, ¿verdad? Salen cada vez más denominaciones y muchas se desvían. Pero el reino de Satanás, dice, el Señor Jesús dice que no está dividido. Ahí el mismo Señor nos muestra que Satanás entonces es el príncipe de este reino, el que manda en este reino. Y en el 28, más abajo ahí, capítulo 28, dice, versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí menciona entonces el reino de Dios. Vemos que en el ministerio de liberar a las personas de los espíritus malignos o demonios, se presenta esta lucha entre los dos reinos. Y creo que este ministerio de liberalización de los demonios, de liberar, de echar fuera demonios, es de los que menos gustan al diablo. Ciertamente es de lo que menos les gusta. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Número uno, porque saca a la luz su reino invisible de maldad, lo expone. El diablo le conviene tenerlo invisible. Hay un dicho ahí que dice, el mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía. Eso es el truco del diablo, el engaño. A él le conviene permanecer en las tinieblas, en lo invisible. Pero el Señor, ¿qué hace? ¿Qué hizo nuestro Señor en su ministerio? Lo expuso, lo sacó a la luz. Ahora, ¿por qué al diablo no le gusta este ministerio de echar fuera demonios? Número 2 es, muestra la victoria o supremacía del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Echarán fuera demonios ¿en qué? En el nombre de Jesús. No hace falta más que eso. Claro,
obviamente acompañando mi palabra con la fe que está en mi corazón. Si no, pues pura palabra, no hay nada. Nos pasaría igual que aquellos 7 hijos, ¿no?, del sacerdote que echaron fuera los demonios ahí en el libro de Hechos, que querían echar fuera a un demonio. ¿Y qué hizo el demonio? Les pegó y los echó, ¿verdad? Los sacó, hasta desnudos los dejó y los sacó a los 7, un solo demonio. Yo decía, siempre que me acuerdo de este pasaje, me acuerdo mucho de lo que me pasó, obviamente, cuando estábamos en un retiro espiritual, ¿verdad? En donde una persona, un joven, siempre lo he comentado, pues flaquito, así flaquito, se entró se endemonió. Pasa mucho eso, ¿verdad? Porque somos tentados. Cuando estamos en mucha oración, en esos retiros, somos tentados. Vienen pensamientos, el diablo nos mete. ¿Qué quiere hacer el diablo? Pues nos quiere tumbar, no quiere que progresemos en el espíritu. Entonces, pues él cayó. Estaba ahí en esa posesión y un amigo mío que es 1,90 m y tanto debe ser, y yo mismo y otro, pues lo agarramos, y a mi amigo grandote, así como el hermano Edgar, pues lo agarró así, lo tiró como un muñeco, como un mono así, y lo lanzó más de 10 metros. A mí también me hizo así, caí en el piso y ya dije, no, ni me levanto. O sea, Señor, ya nos venció. No, después lo vencimos, ¿verdad? Vino la misionera, ¿verdad? Era una mujer misionera con un poder tremendo. Cuando ella vino, yo sentí el fuego del Espíritu. Y le tocó así y, híjole, sí, y había una lucha impresionante, ¿verdad? Fueron varias horas, de hecho. Estábamos todos empapados. Bueno, hay que vivirlo para entender este tipo de lucha, ¿verdad? Pero tremendo, realmente tremendo. Pero sí me acuerdo siempre de eso, ¿verdad? Miren, el reino de Dios entonces es un reino espléndido, un reino maravilloso, conformado por ¿quiénes? Vamos a ver quién los conforma. Es Jesucristo y todos los que continuamos su ministerio en la tierra. ¿Quiénes son los que continúan su ministerio en la tierra? Los que tenemos fe, ¿verdad? Pero relacionen eso, tener fe, continuar el ministerio de Jesucristo. Si aquí lo cortan, hay problemas, mis hermanos. El tener fe conlleva a continuar el ministerio de Jesucristo en la tierra. Está entrelazado. Y eso somos nosotros, los que vamos a heredar junto a Cristo el reino del Padre. Y ahora aprendamos más del otro reino, el reino de Satanás, el reino del enemigo, porque hay que saber, primeramente ya sabemos que existe, que tiene Satanás un reino y que está muy organizado y que su objeto de existir y de ser es la destrucción de las almas de que Dios tanto ama, de los seres humanos. Recuerden, de tal manera Dios amó al mundo, a todos los hombres que Él creó, a todos y cada uno de ellos, hasta al sicario más sanguinario, a todos. Pero Satanás hace estragos, mis hermanos. Vayamos entonces al consejo de hoy de Dios en Efesios 6:10. Y vamos por partes. Efesios 6:10 decía, por lo demás, hermanos míos, habla a la iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El poder de luchar en esta vida espiritual, de presentar batalla contra el enemigo, es con el poder ¿de quién? Con el poder de Dios. Otras traducciones aquí dicen así: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Otra dice, dejen, o sea, permitan, o sea, no es nada obligatorio estar en el rey, ser parte de ¿qué? Del reino de Dios. No es nada obligatorio. Y después vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos también. Permitan que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Tenemos que nosotros permitir. Nosotros no tenemos el poder, pero tenemos que permitirle
que Él actúe en nuestras vidas. No estar cerrados al poder de Dios. Y en la palabra de Dios para todos dice aquí, finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. O sea, debemos de confiar en ese poder. Pero yo sé que muchos viven débiles y ven y dicen, no, pues el Señor nunca ha actuado en mi vida. Hoy estamos aprendiendo, mis hermanos, cómo el Señor actúa con gran poder y con gran gloria en la vida de sus hijos. No lo dude, vívalo, no lo dude. Al dudarlo no va a poder vivirlo, porque aquí dice, confíen en el gran poder del Señor. Si no confían, no van a poder permitir que actúe. Volviendo a la palabra en la Reina Valera, en el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestirse aquí en el griego koiné es dotar, tener y ponerse. Dotar, tener y ponerse. Son verbos, ¿ven? Son verbos, o sea, son acciones. No es algo pasivo, mis hermanos. Son acciones que yo debo de realizar. Cuán importante es ponerse, tener esta armadura de Dios puesta. ¿Cuánto usted cree que es importante? Es importantísimo, mis hermanos. Solo con esta armadura de Dios voy a poder presentar la batalla que en toda nuestra vida de cristianos vamos a tener que luchar. Solo con esta armadura. ¿Y usted cree que Satanás no tiene poder? Claro. Los ángeles, dice la Biblia, que son mucho más poderosos que el hombre. Cualquier ángel, hasta el menor de los ángeles. Y Satanás era de los mayores, de los 3, 4 primeros quizás. Para estar, dice, o sea, no es algo menor en nuestras vidas espirituales. Debemos entender esto, mis hermanos. A veces estamos amargados contra el Señor porque pedimos ayuda y decimos, no nos responde. Pero aquí está la manera, mis hermanos. Debemos de entender que hay maneras. El Señor nos da toda la revelación en su palabra para que nosotros con ese conocimiento nos defendamos y al contrario, pasemos al ataque. Dice ahí, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí la palabra acechanza en el griego es metodeia. Metodeia. O sea, el método del diablo es estar ¿qué? Acechándonos. ¿Vieron? Como un animal quiere cazar a su presa. Principalmente significa que está al acecho. Como un león hambriento, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Pedro sí conocía a Satanás, claro que lo conocía. Si Satanás pidió zarandearlo, sacudirlo, se lo pidió a Dios. Y el Señor le dijo, mira, ¿usted cree que no pidió sacudirle a usted y a mí? Claro que sí. Póngase a pensar en eso. ¿Cuántas veces nos ha sacudido Satanás y le hemos echado la culpa a Dios de esa sacudida? Hay que tener cuidado, mis hermanos, con nuestros corazones. Hay que guardar nuestros corazones. Pero ¿para qué está al acecho nuestro Satanás? ¿Para qué? Para atacarnos y destruirnos, agarrarnos de imprevistos. Sus armas, ¿cuáles son? Ahí en el original griego de acechanzas nos muestra cuáles son esas armas. Si lo buscamos ahí en el Strong, las armas ahí en acechanzas significan estas 4 cosas. Significa parodia. ¿Cuántos saben qué es una parodia? Ahí ven los humoristas que hacen muchas parodias de los políticos o de los famosos, ¿verdad? En la parodia es una imitación burlesca, dice la definición. O sea, de algo o de alguien. O sea, el diablo hace una parodia de Dios, lo quiere imitar, pero burlándose. El diablo quiere imitar a Dios burlándose de todo lo que Él representa, de todo lo bueno, justo, puro que Él representa, de todo lo santo de lo que es. Y Él hace lo contrario y nos lleva
Y ha sido muy efectivo porque grandes cantidades de personas a lo largo de la historia han caído en su trampa y ahora se encuentran en el infierno, mis hermanos. Parodia. Segunda es ardid. En el original griego de acechanzas, ardid es otro de los significados. ¿Qué es un ardid? Es una acción hábil. Hábil es que un habilidoso lo hace. El diablo no es tonto. ¿Cómo hay ese dicho? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad? Sí, ahí está. Pues yo creo que el diablo tiene muchos años, ¿verdad? Y ha visto muchas cosas. No es Dios, no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Pero ha estado y tiene un reino y tiene muchos secuaces, muchos espías. Y él es una acción hábil, ardid, con que se pretende engañar a alguien. Esas son las acechanzas. Artimaña es la tercera. Artimaña, que es una acción hábil otra vez, disimulada. Y generalmente mal intencionada, o sea, malas intenciones. ¿Qué es el diablo? Disimulado, solapado y con malas intenciones. No, pues tiene buenas intenciones. No, hay malas intenciones. Y por último, engaños. Esas acechanzas habla de engaños, que es una acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. ¿Cuántos engaños nos hace hacer el diablo? Creer que Él no existe, creer que Él no tiene un reino, creer que el infierno no existe, creer que somos salvos aunque ya no creamos en Jesús, que vivamos vidas tibias, que pues sí, yo ya creí hace 20 años. A ver, Dios es bueno. Pero la palabra de Dios en ningún lado dice eso. Dice que perseveremos, que velemos, que estemos alerta, que nos pongamos, que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Para qué nos vamos a poner la armadura de Dios si no vamos a pelear? ¿Le parece lógico también eso? Claro que no. Nos ponemos la armadura de Dios porque es necesario y es inminente, es constante, es continuo la guerra espiritual contra el reino de Satanás. Él quiere tumbarnos, quiere destruirnos, quiere que vivamos vidas miserables. Debemos de resistir y estar firmes. Si seguimos el pasaje principal, la idea de quiénes son estos enemigos verdaderos, ya como cristianos, ¿verdad? Ahí en Efesios 6:12, acompáñeme. Efesios 6:12 dice, ese es un pasaje que debemos de entender de memoria los cristianos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Por qué no es nuestra lucha contra otros seres humanos de carne y hueso? ¿Por qué? Porque ellos, aunque el Señor Jesús, veo que le llama hijos del diablo, cuando se refería a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Los líderes religiosos de sus épocas, que eran bien hipócritas. Por fuera se hacían bien religiosos y por dentro estaban llenos de maldad. Entonces a ellos les decía, ustedes no son hijos de Dios, porque las cosas de su padre, el diablo, ustedes hacen. Ustedes son hijos del diablo. Entonces esta gente podía ser miembro del reino de Satanás. Esa es la cuestión. Claro que no. Ciertamente, hasta hoy en día hay sociedades satánicas, ¿verdad? Hay sociedades satánicas, pues la iglesia, pues está la de la Santa Muerte. Aquí en México hay muchas así, ¿verdad? Yo cuando, pues aquí saben nuestros hermanos, a mí en los Altos de Jalisco me ha tocado mucho, y en Michoacán también. Las veces que fuimos nos ha tocado mucho satanista. Me dice, pues vengo a que lo del folleto y me dice, yo soy masón. Yo soy de la Santa Muerte. Así lo dicen con orgullo. ¿Ustedes se encontraron con gente así? Hay muchos. A mí me sorprendió. Yo fácil, ahora recuento con ellos, claro, cuando le di el folleto y cuando me dijeron eso, son gente que quiere convencernos. Luego ellos no me dicen, salte de aquí, tontillo, o sea, yo estoy en la... No, ellos se quedan, tratan de convencerlos.
O sea, son mejores evangelistas que nosotros. O sea, están ahí hablándonos y me quería convencer. Imagínense. O sea, y yo con la paciencia lo dejaba hablar, le daba su lugar y después, bueno, mire, le voy a explicar, bla, 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 y empezábamos ahí a hablar y a veces nos quedábamos más de una hora debatiendo, hablando. Después le decía, mire, busque al Señor en su corazón. Lo que usted tiene paz, esa es la típica, ¿verdad? Usted tiene paz verdadera en su corazón. Y es obvio que no la tiene. Es obvio que no la tiene, porque el que está en el mundo, en las cosas del mundo, siempre hay incertidumbre en el corazón. Ay, si me muero, ¿cómo mi familia va a vivir? Ay, que mi hijo, que no le pase nada. Y que todo el tiempo están en incertidumbre constante. Estaba yo, estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Todo el tiempo. O sea, ay, mi esposa lo sabe bien. Y ahora mi hijo también, yo le comparto muchas cosas a mi hijo. Le digo, mira hijo, así, 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 y así. Pero ahora ya, le digo, si me muero, pues así están las cosas. Así está el partido y esto quiero que hagas. Yo te espero allá, si es que llegas. Así que ponte las pilas, mijito. O sea, pero el tema, el ponerse las pilas no significa que esté en sus obras, ¿verdad? Ya usted lo entendemos, ¿verdad? Significa que se deje tratar por el Señor, por el poder del Señor. Ahora, debemos de entender que esta lucha está constante y que no es contra seres humanos. Esa persona satanista o de la santa muerte que yo me encuentro, ese no es mi enemigo. Es una pobre alma que está siendo engañada por el ardid, la parodia y el engaño de Satanás. Me da pena y lástima. Pero claro, en nuestra carne, tonto ay. Pero después me acuerdo cómo era y se me pasa, ¿verdad? Me acuerdo cómo era. Por eso, al que mucho debe, al que mucho Dios le perdonó, pues mucho está agradecido. Pero jóvenes, tampoco piensen que ustedes, no, pues tienen que mantenerse, ¿verdad? Pero los que vivimos mucho en el mundial, pues la verdad que nos queda bien claro que cuando nos acordamos de lo que hacíamos, esa persona de repente la vemos con compasión, no la vemos con lo primero, ¿no? Con nuestra carne. Pero ciertamente hoy día hay muchas de estas sociedades y muchos, pero ¿serán miembros del reino de Satanás? No. Ellos esta gente, mis hermanos, están siendo engañadas, están bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Es la manera que actúa el reino de las tinieblas. Ellos les gusta poner bajo su dominio. No, ahí te doy el pasaporte, ya eres ciudadano como piensan los satanistas. Están siendo engañados. Jamás van a ser miembros de ese reino. Van a estar bajo el dominio, bajo el yugo. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios. Primera de Juan 5:19. Somos hijos de Dios. Nosotros, ¿cuántos saben que son hijos de Dios? Amén. Amén. Con convicción hay que decirlo. Y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el maligno. O sea, no se saque los pelos. Se va a quedar pelón. No lo haga. Ay, que los gobiernos están bien corruptos, que los diputados se roban todo, hasta con la cubeta sacan todo. Sí, ya lo sabemos, están bajo maldición, pobrecitos. No, que me gustaría andar en ese carrazo y que anda viajando. Pues entonces, ¿cómo habla de su estado espiritual eso, mi hermano? ¿Cómo habla de su estado espiritual eso? ¿Qué causa eso? Nada de envidia puede haber en eso, en su vida llena de engaño, llena de desviación, sin paz. Están bajo el dominio de Satanás, controlados por el maligno. Serán hijos de Dios porque la voluntad del diablo hacen, pero no conforman parte del reino de las tinieblas. Son esclavos de ese reino. Vieron que en la antigüedad había esclavitud, ¿verdad? Y había ciudadanos y había ¿qué? Esclavos. Ellos conforman eso, esclavos. En la traducción viviente, el versículo 12 en Efesios 6, en la traducción viviente dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. O sea, por imposición. Es por imposición, obligado, tómale. Pero utilizan el engaño.
para poder seducirlos. ¿Por qué? Por los que le atrae. Si a este hombre le gusta la pornografía, las mujeres, ahí te van los demonios de esto. A esta mujer le gusta la ropa y todo el tiempo quiere comprar más y más, el consumismo le dicen, ¿verdad? Más. Ayer vi un reportaje viendo, o sea, cuando uno prepara esto ve cosas, ¿verdad? Y veía en Estados Unidos, no aquí, y le hacía reportaje a la gente. Le decía, ¿cuánto tiene usted de su carro? Y venían todos con los carros, carrazos, ¿verdad? Y se bajaban y les preguntaban, ¿usted cuánto debe de ese carro? ¿Y cuánto está pagando mensualmente? Que 1,500, el promedio era $1,500 por carro. O sea, 30,000 pesos por carro. O sea, están bien endeudados, endrogados, como dicen aquí, en el lenguaje coloquial. Están bien endeudados. ¿Por qué? Porque quieren tener la trocota. No importa, me alcanza día a día. O me endeudo y ahí voy pagándole. Ay, estoy bien estresado, pero mira, me siento Superman cuando ando con eso. O sea, y me miran la gente que, o sea, quiero quedar bien con gente que no, pues no daría ni nada por usted, mi hermano. Pero quiero quedar bien con ellos, ¿verdad? Cuidado. El diablo ataca nuestros gustos, no conoce nuestros corazones, pero ve lo que hacemos cada día. Mira, a este nomás le gustan los deportes. Por eso no viene a la iglesia muchas veces. Entonces, dale por acá. Y nos engaña. Luchamos, mis hermanos, entonces contra personas que no tienen cuerpos. Muchos no están familiarizados con las personas que no tienen cuerpos. ¿Cuántos amigos que no tienen cuerpos conocemos? ¿Verdad que no hay? Y la Biblia nos muestra que existen y que hay multitudes de estas personas que no tienen cuerpo. ¿Que son quiénes? Los demonios. Buscan un cuerpo en donde habitar para atormentar, para tumbarlo. A veces se dejan ver, a veces sí se dejan ver por los ojos naturales. Toman formas diversas, a veces hasta de hombres. Al igual que los ángeles de Dios, ¿verdad? Vemos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, que los ángeles de Dios toman formas humanas. Vemos a Gabriel y vemos a Miguel tomar ese tipo de formas, ¿verdad? Humanas. Tienen esa propiedad de ser seres espirituales como el Dios, pero toman a veces formas dependiendo a la situación. Por ejemplo, a Abraham se le aparecieron 2 ángeles y una cristofanía, ¿verdad? El Señor antes de venir como hombre, ¿verdad? Se les aparecieron los 3. Pero, ¿cómo se les apareció? Así como espíritus, así como volando, así. No, se les apareció caminando y hasta comieron. ¿Sí se dan cuenta? Esa tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios tienen esas mismas cualidades. Ay, ¿por qué el Señor no les quitó si se rebelaron? Si sabía que nos iban a atacar y nos iban a engañar, ¿por qué no les quitó esa propiedad? Mira, el Señor ya sabe, Él nos ha dado armas más poderosas, mis hermanos. En Génesis 6, capítulo 6, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero hay un relato que la mayoría de los teólogos están de acuerdo y nos dicen que los ángeles malos, los ángeles caídos, como le dicen, los que se rebelaron contra Dios, tomaron para sí mujeres y tuvieron hijos. Los gigantes, dicen, los nefilim en el original hebreo. Y fueron los campeones de la antigüedad. Son espíritus malvados, mis hermanos, estos ángeles caídos, que actúan desde el cielo a la tierra. En esa vez, en el mundo prediluvio, Dios los acabó a todos por medio del diluvio. Llegó un pico de maldad tremenda, dice ahí en Génesis 6, en donde Dios dijo, ya hasta aquí. Y inició de vuelta una nueva simiente por medio de Noé. Y otra vez pasaron, ¿cuántos? Pasaron los años y volvió el hombre a hacer lo mismo. Y ahora la destrucción será ¿por qué? Por fuego.
Estos espíritus malvados entonces actúan desde el cielo hacia la tierra. En Apocalipsis 12 dice que el diablo arroja a la tercera parte de las estrellas, que las estrellas generalmente tienen el significado que son ángeles. O sea, a sus ángeles caídos los arroja, los manda, vayan a la tierra a destruir, a engañar. Terrible la guerra espiritual en la que estamos, mis hermanos. Es real, pero muchos cristianos ni en cuenta. Están en medio de la batalla, sí, van caminando y las balas espirituales pasan de un lado al otro y no les interesa. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice así en la Reina Valera: el cual, o sea, Dios, nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense, ay, cuánta seguridad da este pasaje, este versículo tan corto. Entendemos que si creemos, si tenemos fe en Jesucristo, el Padre Celestial nos liberó del dominio, de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás. Esto es, de estar bajo el dominio del diablo, pasamos a ser parte del reino de Jesús, de Dios, para que en esta vida, ¿qué? Pues ya soy hijo de Dios y no, para que en esta vida sigamos luchando esta guerra espiritual. El diablo nos ha engañado mucho tiempo, dejemos de ese engaño. Hay que luchar, hay que pelear la buena batalla de la fe. Esta pelea es continua y empezó desde que la serpiente antigua, Satanás, se le apareció a la primera mujer, Eva. ¿En dónde? En el jardín del Edén. Desde ahí hasta hoy y hasta que Cristo vuelva, va a ser esta batalla espiritual entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Somos parte de este reino de Dios, no de manera obligada. ¿Por qué somos parte, mis hermanos? Por fe. No es obligado, es yo creo, yo elijo creer. No es una obra, claro, es una respuesta a la obra de Jesús. Y yo digo, creo en esa obra, creo que esa muerte me redimió, creo que esa resurrección yo la voy a vivir porque Él fue el primero de los frutos de la resurrección. Y yo también voy a ser, ¿qué? Resucitado de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza, a eso creímos, eso es fe. Pero en el reino de Satanás, ¿cómo estábamos? Bajo el dominio. ¿Qué significa? Bajo el yugo. ¿Se acuerdan del yugo, verdad? Los bueyes que andan con esa cosa pesada de madera para que no se desvíen y los tengan ahí trabajando. Bajo el yugo de la esclavitud de Satanás. Esa es la manera como funciona el reino de Satanás. Esta es la manera de actuar siempre del diablo, dominar. Dios jamás, mis hermanos, para que tengamos discernimiento, Dios jamás domina. A nadie quiere Él dominar. Puede hacerlo, Él es Dios, Él es soberano, pero no obliga. Cuando encontramos algún estado de dominación en una iglesia, ese es algo satánico, mis hermanos. Nunca jamás el Señor se quiere enseñorear. Él es Señor. Él sabe que Él es Señor. Él no necesita demostrarlo. Él es Dios. Esta es la manera que Él gobierna a su pueblo. Fíjense, la iglesia de Jesús, los que seguimos a Jesús, los que somos parte de su cuerpo, ahí Él no ejerce dominio sobre los que somos parte de esa iglesia, los cristianos, ¿verdad? Dios jamás obliga ni domina por la fuerza. Fíjense, el clásico ejemplo de esto para ustedes, nosotros discernirlo rápidamente, son las sectas. Son las sectas. ¿Qué son las sectas? Siempre ellos están en un yugo desigual, están bajo el yugo de la esclavitud, de las reglas que ellos imponen, los líderes. Siempre tienen que estar bajo el dominio. Como una de las que está aquí, ¿verdad? Aquí al lado poniente pues ahí está, su líder ya está encarcelado por pedofilia y todo. Y varios aquí en Casa Oración han salido de ahí, los han amenazado de muerte, ejercen dominio.
Si se salen, no les hablen. O sea, ¿le parece eso de Dios? Claro que no es de Dios. Que vengan. Yo soy el que manda. Yo soy el elegido de Dios. Que se subyuguen a mi poder. No, pues ¿qué? No hay dominio en la iglesia de Dios. El dominio es la acción de ejercer un yugo de esclavitud sobre otra persona. Como los gobiernos totalitarios. Por ejemplo, el clásico ejemplo es los nazis. Ellos ejercían un dominio tremendo sobre el pueblo. Los indoctrinaban y no podían hacer nada de lo que Hitler y los líderes nazis querían. Ahora a China se está pareciendo mucho a eso, ¿verdad? Cada rato nada se puede hacer. Están en un sistema de créditos en donde si yo pongo en las redes sociales, y ha pasado, y yo pongo algo en contra del gobierno, me bloquean, me bajan los puntos y ni puedo tomar un camión. No puedo tomar ni un camión y no puedo ni siquiera ir a trabajar. Gobiernos que ejercen dominio. ¿Entienden? Nuestro Dios no. Nuestro Dios nunca nos hace la manita de gato. Es, ¿me amas? Yo te estoy demostrando que yo te amé primero. Ámame. Y llegará un gobierno, mis hermanos, y con esto terminamos, y llegará un gobierno al final de los tiempos. Un gobierno de un hombre totalitario al extremo, que ejercerá dominio, yugo desigual sobre todo el mundo. Un gobierno para toda la tierra. Como leímos en 1 Juan 5:19, el mundo entero estará bajo el maligno, ahora sí en forma literal y bajo un solo gobierno, donde no se podrá ni comprar ni vender nada si no tiene una marca que se lo autorice. Y a mí la verdad cuando veo a China me parece muy parecido. Realmente si mi crédito baja tanto, ni a la tienda me dejan ir. O sea, no estamos hablando de algo muy a futuro, mis hermanos. Ese gobierno será, ¿qué gobierno? A ver, el del anticristo, ¿verdad? Y nos mostrará cómo el reino de Satanás que existe, ejerce el dominio total sobre las personas. Va a ser su acabose, el sueño de Satanás, ¿verdad? Nada podremos hacer si no nos ponemos la marca en esa época. En cambio, fíjense, en el reino de Dios, el yugo, ¿cómo es? Es fácil y ligero, dice la palabra. Nos hace descansar en vez de estar cargados y cansados. Qué diferencia, ¿no? Vayamos con esto y con esto terminamos el día de hoy. Mateo 11:28. Miren cómo se expresa el Señor del reino de Dios. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, o sea, cansados, estresados, angustiados, deprimidos, y yo os haré ¿qué? Descansar, tener paz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo ven? Es lo que propone el Señor, ¿verdad? Lo propone en contraposición al dominio que propone el reino de Satanás. Pero entonces, ustedes no se preguntan, entonces, ¿por qué la gran mayoría o casi todos eligen seguir haciendo las cosas de Satanás? ¿Por qué? Porque aman más al pecado que a Dios. Aman más las cosas de este mundo que llevan al pecado que a Dios. Debemos de ser sabios, como la palabra nos dice. La próxima semana seguimos viendo estas armas y defensas que el Señor nos ha dado para derribar el dominio del ejército del diablo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es pura, que es verdad, y nos redarguye y nos edifica, nos confronta con nosotros mismos. Nos hace entender en qué situación espiritual estamos y por qué estamos como estamos también, mi Dios. Te damos gracias porque nos libera de todo engaño del enemigo.
nos libera de todo ardid, de toda parodia, de toda maniatura que nos quiere meter el diablo. Y nos ayuda a entrar en la verdad. Esa verdad que nos lleva a actuar en la justicia tuya, mi Dios. A empezar a encaminar nuestras vidas como la voluntad tuya manda, mi Dios. Y es cuando tenemos esa intimidad contigo, Señor, que empezamos a conocerte, a conocer esa voluntad que tienes para mi vida, para mi familia, para la congregación, Padre. Que es cuando entendemos, Señor, cuáles son tus propósitos y que quieres que estemos firmes, en guardias, alertas, velando. Porque esta guerra es encarnizada y es cruel, porque el reino de Satanás es cruel y no quiere dejar a nadie sobreviviendo. Quiere destruir cada y una de las almas que tú has creado con amor. Oh Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, para que tú y tu poder obren en nuestras vidas. Señor, en este momento hay algunos hermanos que tienen dudas, que quizás nunca vivieron lo sobrenatural de tu poder. Señor, muéstrales este tu camino, para que hoy mismo empiecen a andar en tus caminos, Señor, y puedan vivir este poder tan espléndido, tan verdadero y tan poderoso, que es tu poder, obrando en nuestras vidas. A ese Dios hemos creído, Señor, y en este momento, desde lo más profundo de nuestros corazones, lo decimos y lo anhelamos. Señor, entra en mi corazón, vive en mí, obra en mí. Perdóname el no haberte permitido obrar, el haberme desviado, pero ahora lo he entendido. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús te bendigo. Amén.